Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estrenando una nueva sección en el canal en el que voy a empezar a analizar diferentes personajes. Y pues bueno, ya lo vieron en el título, ¿no? Voy a analizar al personaje sobre el que se basa, digamos, la trama de Overlord. Y pues hoy vengo con Ainz All Gone. Pero antes de empezar, sí me gustaría decirles que pues mm, quiero seguir analizando más personajes, no necesariamente solo de Overlord, sino también, bueno, de cualquier otra trama de anime. Y pues si a ustedes les gustaría que yo por alguna razón quisiera analizar a un personaje cualquiera, me lo mencionan en los comentarios y bueno, yo ya iré viendo qué elegir. Pero bueno, como les decía, hoy analizaré desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal a Ainz y pues quiero explorar un poco su personalidad y lo que ha sido su evolución como personaje a lo largo de toda la trama de la serie de Overlord. No solamente el anime, sino lo que es la obra, desde el volumen 1 hasta el volumen 14. Creo que no voy a dar spoilers, o sea, no voy a hablar de cosas puntuales de la trama, pero pues de todas maneras puede que sí hable un poco sobre la evolución que ha tenido el personaje en los últimos volúmenes. Pero en fin, spoilers como tal no van a haber. Así que bueno, vamos allá. Comencemos respondiendo lo más básico. ¿Quién es Ainz Gone? Para ello tenemos que remitirnos a Satoru Suzuki, un oficinista japonés sin pareja o familia en la vida real, obsesionado con un videojuego que le sumergía en una realidad virtual. Este es el primer y original Ainz Gone, entre comillas, su primer yo, una persona que no tenía otro interés o deseos más que dormir, comer, trabajar y sobre todo jugar. De hecho, lo que él ganaba trabajando lo invertía en Yggdrasil. Este era el juego al que él le dedicaba completamente su vida. Vamos, como muchos de nosotros. Yggdrasil y las relaciones que había formado ahí eran su mundo, su razón, el gremio llamado Ainz Gone. Las 41 personas que hacían parte de esa hermandad eran aquellos a quienes más valoraba, y todo lo que vivía con ellos era su más grande tesoro. En Yggdrasil, en el juego, él ya no era más Satoru Suzuki, él se transformaba en Momonga. Y de hecho, me gusta pensar o definir a Momonga como una especie de alter ego de Satoru Suzuki. Alguien que sí, que lo representaba a él virtualmente, pero no a su yo de Satoru Suzuki, sino que se creaba una nueva personalidad. Más allá se puede llegar a pensar que Momonga para Satoru era el real. Satoru simplemente, sí, era una especie de NPC, una especie de persona que vivía en su rutina simplemente para llegar a los momentos en los que podía ser Momonga. Y cierto, aquí surge una duda, ¿cómo una persona totalmente asocial y que no tenía seres queridos en la vida real podía crear relaciones tan estrechas con personas a las que ni conocía en la vida real? O sea, es bastante interesante cómo Satoru, siendo totalmente asocial, se volvía alguien, no digamos completamente diferente, pero sí con unas perspectivas diferentes. Eso era, pienso yo, porque atrás quedaba lo que es Satoru y era reemplazado por Momonga. De hecho, no sé si ustedes conocen la obra literaria llamada El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es ese típico librito que lo ponen a leer a uno en el colegio. Bueno, a mí me lo pusieron a leer en el colegio, de hecho lo tengo por ahí. No voy a recurrir a mi mala memoria. Básicamente lo que dice Wikipedia de la sinopsis de este libro es que el libro es conocido por ser una representación vívida de un trastorno psiquiátrico
que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. Quizás Satoru Suzuki no sufría de un trastorno psicológico, quizás sí, no está especificado, pero es muy interesante cómo él cuadra un poco en esta descripción. Es curioso el cómo una persona puede ser en un mundo virtual lo que no es en la vida real. Cómo al crearse una barrera virtual, cómo al haber una separación física, se puede cambiar completamente. Entonces, Ainsul Gone es la combinación de estas dos personalidades. Y aunque, como les digo, todos son la misma persona, Satoru, Momonga son el mismo, cada una de estas facetas, cada uno de estos yos son diferentes entre sí. Y la fusión de este Jekyll y Mr. Hyde nos dieron como resultado al tercer ente llamado Ainz. Pero antes de entrar en detalles sobre este resultado final, les quiero contextualizar un poco qué tan diferentes era Satoru y Momonga, pese a, de nuevo, les reitero, ser la misma persona. Y para ello, para aclarar este punto, les mostraré las dos primeras interacciones importantes en la obra. Primero está el momento en el que habla con su amigo Gerohero. Era el día en que se acababa todo, el día en que Yggdrasil cerraba y todo aquello que Momonga había vivido iba a desaparecer por la decisión de los dueños del juego, por una decisión de terceros. Ese día había visto a varios de sus amigos que hace mucho no había visto, pues el juego, como sabemos, había entrado en decadencia hacía ya un par de años y todos los que pertenecían al gremio de Ainsul Gone pues habían empezado a ir, a desaparecer, como si todo aquello que hubieran vivido no fuera nada, como si no fuera importante, como si todo fuera un juego. Pero es que en realidad sí era un juego, aunque al menos para Momonga era algo más. De hecho, esos 2 años él había seguido jugando religiosamente para mantener la hermandad, para mantener a Ainsul Gone vivo, para tener un lugar al que sus amigos siempre pudieran volver. Aquí hay un detalle importante y que remarca el alter ego Momonga de Satoru. Momonga estaba solo, pero esperanzado. Satoru en realidad no tenía nada por lo que vivir y no le importaba. Su propio hogar era un cuartucho desordenado, pero Nazarick, su hogar virtual, era un lugar glorioso y de ensueño, decorado hasta el más mínimo detalle tanto por él como por sus amigos. A Satoru no le importaba su soledad ni le importaba el solucionarla. Satoru cumplía con su deber como ciudadano. Él era simplemente una marioneta, un NPC, alguien que se limitaba a cumplir, que solo existía en realidad cuando era Momonga, aquel que no quería estar solo, que quería que sus amigos volvieran, aquel que sin importar el tiempo que pasara, seguía manteniendo vivo todo aquello que había construido junto a sus seres queridos, junto a sus únicos seres queridos. Es con este contexto de 2 años luchando activamente contra la soledad que llega su conversación con Gerohero. Momonga está feliz de que su amigo esté aquí en las últimas horas, pero su amigo lo único que le interesaba era simplemente ver por última vez el juego solo un rato. Al otro día tenía que despertarse a trabajar y a seguir con su vida. Luego de que Gerohero hablara un rato con Momonga, le dice: La verdad, me gustaría acompañarte hasta el final, pero tengo mucho sueño. Y remata con un: Sinceramente, no creí que todavía quedara algo del gremio. por cierto, voces geniales que pueden escuchar en el audiolibro que estoy subiendo al canal del volumen 1, fin de la publicidad. Esta frase final rompe a Momonga, le hace enfadarse. ¿Cómo es tan inconsciente de dejar todo esto tan fácilmente? ¿Por qué no puede dedicarle al menos un poco más de tiempo a los momentos finales? No te has conectado en mucho tiempo, ¿por qué me vuelves a abandonar tan despreocupadamente?
Cuando Hero Hero se desconecta, Momonga simplemente explota. Pero su rabia se transforma nuevamente en ese sentimiento de soledad que la ha embargado por 2 largos años. Momonga piensa, no, estoy equivocado. No lo dejaron tan fácilmente, ¿cierto? Estábamos entre la realidad y la imaginación. Solo me mostraron lo que eligieron. No se puede hacer algo al respecto, así que nadie me ha traicionado. Fue una elección difícil para todos, ¿verdad? Momonga está enfrentando algo que es muy común y que se vive cuando se tiene una pérdida, sobre todo una pérdida sentimental. Cuando, digamos, se acaba una amistad porque un amigo cercano o un ser querido hizo algo que jamás imaginaste posible, que te lastimó. O cuando se termina un amor que se cree inmortal. O cuando se rompen sueños de algo que parecía tan seguro. Momonga vive algo que es muy común y es la negación. Momonga no niega. No me han traicionado, piensa. Ellos tomaron la decisión lógica. Es él el que está mal. Es su culpa por pensar que acaso todas esas memorias valían de algo. Aquí Momonga es, de hecho, más Satoru que nunca. Está solo. Siempre ha estado solo y siempre estará solo. Pero ante esa fuerte depresión toma una decisión. Creo que es un momento muy clave. Es un momento en el que, de nuevo, remarca la separación entre Satoru y Momonga. Dice, si me quedo así, luciré miserable. Esa frase, ese pequeñísimo detalle, nos demuestra que Momonga no quiere ser como Satoru, al menos no hasta los momentos finales de Iracy. Si va a ser miserable, ya tiene su vida real. No puede permitirse el serlo en el lugar que tanta felicidad le ha traído. Y creo que esto remarca muchísimo esa separación. Sí, él en ese momento sabía que el juego iba a terminar y que iba a volver otra vez a su vida de mierda. Pero, mira, él decide al menos morir, entre comillas, con la frente en alto. Sabía que ahí Momonga acababa y ya está. Y ya. Tenía que de hecho levantarse temprano, creo que incluso menciona que tenía que levantarse a las 4, entonces era mejor que apenas todo acabara se fuera a dormir automáticamente. Pero ocurre algo que ya hablaremos más adelante. El otro momento importantísimo que pienso yo, que separa a Momonga de Satoru y empieza a nacer Ainz, es cuando interactúa por primera vez con Albedo. Era el momento final, el cierre de Iracy y prácticamente la muerte de Momonga. Al otro día llegaban las responsabilidades. No podía simplemente quedarse en casa llorando. Ya sabía que no había nada que hacer. Momonga iba a morir y solo iba a quedar Satoru. Solo. Me entra un poco la duda si quizás a partir de este momento crítico y que en realidad ahí sí hubiera terminado todo para Momonga, si Satoru en su vida real iba a seguir, digamos, con la esperanza de volver a encontrarse con sus amigos, o si simplemente se iba a conformar, iba a seguir con su rutina y quién sabe, ¿no? Caer en depresión. Pero ocurre lo inesperado y su conciencia, otrora atrapada en un cuerpo humano, queda dentro del cuerpo esquelético de Momonga en un mundo ahora real. Es la primera vez, en realidad, que ambas entidades son una. Satoru se fusiona con Momonga. Cuando inicia la interacción con Albedo podemos ver primeramente el obvio desconcierto que tiene Momonga ante toda esta situación, pero poco a poco se ven rastros de lo que se está convirtiendo, pues cuando sus miedos se descontrolan, se calma, cuando su libido quiere explotar, se regula. Todo esto es por su ahora nuevo y real cuerpo de no muerto. Un cuerpo nuevo que ahora juega un factor importante en la personalidad de Momonga, pues no solo reprime y bastante
Los impulsos y sentimientos de Satoru como humano pequeño, débil, asustadizo, con miedo a quedarse solo, sino que además toma lo mejor de Satoru, lo que sería su capacidad de actuar, su sed insaciable por el conocimiento, de tomar decisiones sobre todo, y más importante, y creo que esto es lo que más remarca, es la capacidad de superarse a sí mismo. Quizás esto último nació al fusionarse las entidades, o a lo mejor estuvo reprimido dentro de Satoru. Al fin y al cabo es el mismo, ¿no? Pero por fin ante estas nuevas posibilidades que se presentan ante él, Satoru, Momonga, o el ahora nuevo Ainz, toma esas oportunidades. De hecho, a lo largo de la trama, en ningún momento vemos a Ainz desear con volver a lo que él antes era. Porque para él eso no era una vida. Y es en la interacción con Albedo que vemos la mayor muestra de Satoru, sí, pero algo que salvo en pequeñas y privadas ocasiones no vamos a volver a ver. De hecho, ahora Satoru prácticamente ha dejado de existir y queda es nada más como un simple rastro pequeño de pensamientos. Su alter ego Momonga, al ser una entidad virtual, también dejó de existir, pues obviamente ahora es real, y aunque en este momento su nombre todavía no ha sido cambiado, ha nacido Ainz Olgón. Es en esa interacción con Albedo, cómo pasa durante todas sus facetas, de dejar de ser un ente virtual, de dudar y sentirse agobiado como Satoru, y finalmente de tomar decisiones, actuar al momento, decidirse, buscar soluciones. Y creo que todo eso se lo podemos achacar ahora a esa nueva personalidad que empiezan a hacer y que se están construyendo, Ainz Olgón. A lo largo de la novela hemos visto que Ainz no tiene nada que ver con sus antiguos yo. No tiene nada que ver con Satoru, puesto que ahora sí tiene un sentido en su vida. Ahora tiene un objetivo claro. Y no solo tiene un objetivo claro, sino que se empieza a marcar nuevos objetivos. Y además le importa el ser alguien que cuide de sus seres queridos, de las creaciones de sus amigos. No tiene nada que ver con Momonga, pues acepta su realidad. No se conforma con la soledad y su esperanza ahora ya no es solo mantener viva una reliquia del pasado, sino que ahora no solo quiere mantener viva a Nazarick, a su gremio, sino que quiere que crezca, que sea algo digno. Pero ¿para quiénes? Primeramente piensa en sus amigos, al cabo esa es una esperanza que no ha muerto ni va a morir, porque al fin y al cabo eso le daba el sentido. Pero esa esperanza sí fue un poco modificada. Ahora su esperanza no es que sus amigos vuelvan, sino que se transforma en una esperanza de encontrarlos. Y es algo destacable, y es diferente, ¿eh? Ya que no se va a quedar sentado esperando. Él quiere ahora buscarlos. Pero pues esto no es algo de golpe, o sea, no es como que si que él se volviera real en el cuerpo de Momonga y automáticamente se volviera todo esto que les estoy mencionando. Esto es algo que poco a poco va calando en él, y de hecho en los primeros 3 volúmenes Ainz, si bien empieza a desarrollar como su nuevo sistema de valores, le sigue teniendo miedo al compromiso. Tiene miedo de no estar a la altura de lo que los NPCs esperan de él y que de hecho merecen que él sea. Así que él decide huir. Sí, en el segundo tomo, en el segundo volumen, él decide volverse un aventurero, no porque quiera aprender del mundo o porque quiera saber un poco más sobre lo que son los aventureros. Sí, de hecho esas ideas a él le llaman la atención, sí, él quiere conocer el mundo, sí, él le interesa saber qué son los aventureros, es cierto, pero
Su principal motivo es que él no quiere gobernar, él no quiere estar en Nazarick, él quiere salir. Él no quiere comprometerse todavía con esa nueva realidad. Simplemente él decide o desea más bien huir. Pero de todas maneras, creo que esto es incluso algo remarcable y que difiere de sus antiguos yos. Ainz tiene el deseo fuerte de querer conocer el nuevo mundo, estas nuevas posibilidades, y al mismo tiempo pues no quiere ser ese gobernante supremo que los NPCs quieren que él sea. Al fin y al cabo él antes era una persona común y corriente. Y pues, si bien al parecer quiere huir, en realidad las experiencias que vive como aventurero, el conocer un poco lo que es este nuevo mundo, y creo que el punto crucial, la crisis del control mental de Shaltir, le hacen plantearse su nueva realidad, su nuevo papel en la vida, en esta nueva vida. Le hacen afirmar su nuevo sistema de valores. Él, de hecho, podía abandonarlo todo, pero decide quedarse, enfrentarlo y ser responsable a todo aquello que en el pasado había amado. Él no quiere abandonar todo lo que había construido con sus amigos. Él antes quería que eso quedara vigente a lo largo del tiempo. Él sabe que no es perfecto y se ve sometido de hecho a una gran presión, pero poco a poco vemos cómo empieza a encontrarse a sí mismo. Los primeros 3 volúmenes le vemos incómodo en su nuevo papel, pero pues se da cuenta de algo: aquel mundo no es un juego. El punto de inflexión entre su querer huir y el convertirse en un ser autónomo, seguro y con los objetivos claros se da, de nuevo como les dije, en la crisis del control mental de Shaltir. En ese punto él cae en cuenta de que pese a que ha manejado bien su papel como señor, no puede ser como antes era, no se puede tomar las cosas a la ligera. Ahora tiene algo por lo que luchar, algo que proteger. Él ahora entiende que sus acciones, o bueno, él comprende que sus acciones y decisiones tienen consecuencias. Y decide dejar de huir, él ya decide cuidar en realidad de lo que son sus hijos. De hecho, ese cambio se nos menciona a los lectores en la discusión entre Demiurge y Albedo, ¿sí? Ahí como que se da, se nos hace evidente a todos. Se nos revela que Albedo, durante el volumen 2, ella no estuvo de acuerdo en ningún momento en que Ainz fuera solo errante, porque Albedo había sentido de que Ainz quería huir, que él no quería quedarse, y por eso es que ella insiste en que ella lo quería acompañar, y Ainz, ante la negativa de Ainz, Albedo manda a Narveran junto a él. Pero ahora, ante una gran amenaza como lo es Shaltir, Albedo le deja ir sin ningún tipo de dificultad. ¿Y eso por qué ocurre? Fue por la conversación que tuvo antes Ainz con ella, un capítulo antes, si mal no recuerdo. En esa conversación, Albedo comprende la diferencia que hubo en la actitud de Ainz, en la personalidad de Ainz, en el volumen 2, o bueno, días antes cuando quiso ir a Erante, y ahora cuando quiere enfrentar a Shaltir. Ella comprende que él ahora no quiere evadir las responsabilidades. Ella comprende que ahora él actúa como su señor, como el gobernante que ella quiere que él sea y que ella sabe que él puede llegar a ser. Es a partir, de hecho, de ese momento en el que ya se nos revela que Ainz ha decidido ser consecuente con su nuevo papel y que va a esforzarse por cumplirlo, que, bueno, y es a partir del volumen 4 que vemos que Ainz ya se toma en serio ese papel. Él ahora empieza a aprender, ya no solo porque los NPCs quieren que él lo haga, sino que sabe que es su deber como líder del gremio, su deber como Ainz, el de superarse a sí mismo y ser el gobernante que sus queridos hijos merecen que él sea. Además de que todo ello también lo hace para poder cumplir su primer gran objetivo trazado:
Si el nombre de la gran tumba de Nazarick y de Ain Gone es conocido por todo este nuevo mundo, si alguno de mis amigos fue transportado acá, podrá encontrarnos. Chicos, este gran objetivo, digamos que él lo empieza a tomar en serio a partir de la crisis de Shaddir. Él ya no se toma esto como un juego, sino que él decide ser alguien más, ser alguien digno de ese nombre. Podemos ver en Ainz, de hecho, un ejemplo de superhombre. El superhombre es un concepto que nació del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Un superhombre es aquel que no depende de valores externos y reales como los que plantean las religiones, que es el típico pórtate bien en esta vida para obtener la vida eterna. ¿Sí? Son como, Nietzsche lo define como que son principios para morir, o sea, que no aman en absoluto la vida, sino desprecian esta vida con tal de alcanzar otra, sino que un superhombre es aquel que ante el abandono de esos valores que hacen desear la muerte como un fin supremo, pone todo el sentido de su existencia en la vida, en vivir la vida plenamente. Muerto Dios, él mismo se ha vuelto su nueva esperanza. El superhombre es un ser autosuficiente y le da sentido a su vida desde sí mismo y vive con la intención de ser el amo exclusivo de su vida y de su libertad. Es un hombre que ha decidido superar su mediocridad, de dominarse a sí mismo y llegar a ser el que es, sacando de sí todo su potencial. Podemos pensar en que muchas veces se le ha visto inseguro, por supuesto, pero esto es principalmente en su faceta como gobernante. Pero el que sea inseguro no significa que niega la idea de un superhombre. Un superhombre no es un ser perfecto, es un ser que, sabiéndose capaz, sabiendo su potencial, lucha por superarse a sí mismo. Y eso es algo que se puede afirmar perfectamente que Ainz ha hecho. Sobre todo en lo que más falencias tiene, que es en su parte como gobernante. Hemos visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de la trama en esta faceta. Y si bien probablemente nunca llegue a ser un gobernante perfecto o muy bueno, de ser un don nadie oficinista a ser el gobernante que es hoy en día es muy, muy relevante, es muy destacable. Entonces, para mí, Ainz representa lo que es un superhombre. Pues él no tiene valores en volver o sea, sus valores, sus principios, no se basan en volver a su antigua realidad. Él no piensa en otra vida. Él no piensa en, qué terrible esto que estoy viviendo, quiero volver a lo que yo era antes. Él genera dentro de sí un nuevo sistema de valores que se basan en proteger a los suyos, en traerles felicidad, en buscar tanto a sus amigos, pero también en cuidar de aquello que sus amigos hicieron. Y yo creo que si bien esta faceta se vio en Momonga, cuando él era Momonga él no se molestó en aprender todo lo que eran los NPCs, él simplemente cuidaba a Nazarick como lugar, no lo cuidaba como lo cuida ahora. Él ahora conoce exactamente cada uno de los nombres de los NPCs, cada una de sus descripciones. Él se ha tomado la tarea de ver lo que él tiene y cuidarlo, y amarlo, y protegerlo. Y, o sea, si bien me pueden decir que, bueno, sí, no es como tal un ejemplo de superhombre, porque un superhombre no es alguien que, digamos, busque el ser, el asesinar, ¿no? Bueno, un superhombre no es alguien que le busque hacer daño al prójimo. Eso también está dentro del concepto. Pero bueno, estamos hablando de un ser, de una obra de fantasía, así que no me juzguen tan fuerte. Pero yo creo que lo más importante de Ainz es ese sentido de autosuperación. Y lo vemos en Ainz a lo largo de toda la novela, o sea, es algo que vemos constantemente.
Si bien no se manifiesta como un superhombre desde el principio, no podemos tomar como que es alguien que se convirtió en un gran ser desde un comienzo. Quizás sí se pueda afirmar que al fusionarse Satoru y Momonga, nace ese potencial. Y es a lo largo de la obra que vemos cómo ese potencial no es desperdiciado, sino que el mismo Ainz lo va fortaleciendo. De hecho, podemos comparar al rey hechicero de ahora del volumen 14 con el Ainz de los primeros volúmenes y vemos una gran evolución, una gran autosuperación, que de nuevo me parece que esto es lo que más destaca a un superhombre, el autosuperarse. Recordemos obviamente que Ainz, al ser un no muerto, su humanidad prácticamente ha dejado de existir, y esto se remarca constantemente en la novela, sobre todo al no sentir empatía por la muerte de personas, al matar si eso le resulta beneficioso, o al no recurrir a actos bondadosos si esos actos no le suponen ningún beneficio. Pero aún así Ainz tiene un paralelismo a sus actitudes no muertas al preocuparse extremadamente por hacer a sus hijos, todos los habitantes de la gran tumba de Nazarick, felices, de cuidar desde el más débil hasta el más fuerte, y no arriesgarlos innecesariamente, de actuar como ellos esperan y cumplir con las expectativas que ellos tienen de él y con sus propias expectativas. De hecho, el objetivo de darle felicidad a sus hijos se confirma en el volumen 14 cuando conversa y le confiesa sus motivos a un personaje en este volumen, personaje que no diré quién es para no dar spoilers, pero le confiesa que él lo único que está buscando es felicidad para él y para los suyos. Es importante el ver cómo su objetivo de encontrar a sus amigos ya no es su prioridad. O sea, su prioridad se transforma en traer felicidad a los suyos, protegerlos y que ellos se sientan felices con él. De hecho, podemos decir que los rastros de Satoru prácticamente se han desvanecido de su mente. Como les dije antes, el que sea uno muerto ha influido fuertemente en su personalidad. Al tener ese cuerpo, sus emociones más fuertes, tanto positivas como negativas, no pueden fluir. Esto es algo que de hecho él se queja bastante en un comienzo, pero que poco a poco va asumiéndolo hasta el punto de pensar en que es bastante conveniente. También podemos decir que es un ser cruel, dado que solo piensa en él y en los suyos. De hecho, Ainz se llama a sí mismo hipócrita, pues si bien busca la felicidad, no le importa destruir la felicidad de otros, y esto es algo que seguro es producto de su nuevo cuerpo. También tenemos que tener en cuenta que él nunca pretendió ser un héroe o alguien que se preocupara por gente externa a sus seres queridos. Ni siendo humano, ni siendo Momonga, se llegó a expresar de esa forma. Así que quizás esta hipocresía de la que él habla ya hacía parte de él desde el principio, solo que por su nuevo cuerpo de no muerto se vio bastante potenciada. No entiendo por qué algunos creen que Ainz es incompetente o insuficiente. Quizás porque se piensa que debería estar a la altura de la inteligencia de Albedo y de Miurge y de Actor de Pandora, que son extremadamente inteligentes. Recordemos que Ainz ha heredado todo lo que era Satoru y es por eso que no destaca en inteligencia o en capacidad de gobernar. Quizás es un poco injusto el que tenga tanto poder sin quizás merecerlo, aunque no olviden que él sí merece todo su poder dado el tiempo que pasó jugando Yggdrasil. Sí, Ainz heredó de Satoru la incompetencia, pero desde hace bastante él dejó de conformarse. Sí, muchas veces se queja. La conciencia que queda de Satoru dentro de él está agobiada, pero es precisamente porque Satoru nunca se hubiera esforzado tantísimo. O sea, es precisamente por esto, por esta capacidad de autosuperación que el Satoru no tenía. Y si bien heredó de Satoru la falta de ganas de luchar por algo, también heredó de Momonga algo en lo que nadie dentro de todo Nazarick y ninguna de estas increíbles creaciones le puede igualar. Y eso es en su faceta como estratega. Yo pienso que esta es su virtud más notable, lo que lo separa de los NPCs. A lo largo de la novela hemos visto que Ainz es la persona que más experiencia tiene en lo que respecta a planes de batalla.
ya que en su lucha contra Shaltir se vio como incluso lo tenía todo cronometrado. Esta capacidad la ganó cuando era Momonga. Ya desde sus momentos como jugador de Yggdrasil había demostrado ser muy bueno para lo que eran los enfrentamientos jugador contra jugador. Era de los mejores para usar toda la información que le proporcionaban las batallas contra sus adversarios. Ya desde antes sabía predecir el curso de una pelea y el poder poner las estadísticas que estaban en su contra a su favor. Y esto no solo es gracias a sus capacidades como estratega, sino también a su experiencia o también a su capacidad de recolectar información. De hecho, también se puede decir que Ainz es un genio, o bueno, un obseso en lo que conocimiento mágico respecta. No es solo que puede utilizar muchísimos hechizos, más que cualquier jugador promedio podía utilizar, sino que además conoce muchísimos otros que él no puede usar, pero que aún así se los aprende. Él les puede dar lecciones a cualquiera dentro de Nazarick sobre estrategia, planes de batalla, planes de contingencia, el cómo aprovechar una derrota, cómo convertir un escenario negativo en uno favorable. Ni Albedo, que es la supervisora de los guardianes, ni Demiurge, que es el ser más inteligente de Nazarick, pueden llegar siquiera a acercarse a estas capacidades propias que tiene Ainz. Además de que ninguno de ellos dos tienen ni la más poquita experiencia en comparación a Ainz, que le sobra por montones. Se puede hablar mucho más en detalle de Ainz, de cómo es su relación con el mundo que lo rodea, de momentos puntuales dentro de la novela que lo ensalzan como personaje, un poco de sus luchas internas y sus miedos, de cómo lleva la opinión que tienen de él, del conflicto que esto genera con la opinión que tiene de sí mismo y muchísimas otras cosas. Es un personaje muy bien construido y muy bien estructurado. Además de que la obra tiene muchísimos libros ya. Pero pues quería hablar un poco más que nada sobre el core del personaje, de lo que es él, de lo maravilloso que ha sido, de lo bien escrito que está. Que Maruyama yo creo que hizo un gran trabajo. Ain Sol Goon es evidentemente uno de mis personajes favoritos y la verdad mi único deseo es que cuando Overlord termine en unos años, Ainz tenga un final a la altura de lo que es él, un final supremo.